El estado anímico de cada persona se refleja en todo ese comportamiento que se hace a través del hogar. Si usted está mal con su esposa, con su amiga, con su mamá, con su papá, y tiene que llegar a la universidad, no llega con el mismo ímpetu con que llegaría estando en buena lid con todo el mundo. Apasionado por la vida, la educación y el deporte. El joven es joven y tiene unos pensamientos y tiene unos sueños. Amante de la lectura, la poesía, la locución y el tango. Por eso lo recordamos aquí, declamando la introducción hablada del tango de Andrés Falgás, ¿Qué falta que me haces? Quiero gritar otra vez como un loco desesperado, tu nombre enamorado, qué falta que me haces. Se le conoció como el viejo Roosevelt, un maestro de vida, quien se dedicó por más de 50 años a formar generaciones de niños, jóvenes y adultos, deportistas íntegros y sobre todo, verdaderos seres humanos. Lo conocí en un bus. Él iba para el colegio y yo iba a comprar unas lanas. Yo vivía en la América y él vivía en Boston. Ahí hablamos así y nos dimos el teléfono. Tuvimos 2 años de amistad. Hasta que nos casamos. Roosevelt era muy filósofo. Muchas cosas bonitas. En Yolombó, un pueblo del nordeste antioqueño, vio la luz Roosevelt de Jesús Londoño Mira, un 17 de septiembre de 1942. Desde ahí comenzó la historia de un hombre que dejó su semilla en cada persona que lo conoció. Se profesionalizó como mecánico industrial, pero desde sus 20 años se dedicó a jugar fútbol. Nos vinimos para acá, para San Antonio del Jado, porque teníamos deseos de comprar un ranchito. Nos pasamos para acá el 3 de marzo del 76. Vinimos acá y como que lo acogieron mucho con el deporte. Entonces él se entregó mucho al deporte. Vean, hasta yo hacía los uniformes de los muchachos. O sea, con Roosevelt, digamos, yo me conocí cuando él llegó recién llegado a San Antonio de Prado. Yo creo que eso fue hace alrededor de casi un poquito más de los 50 años. Yo estaba trabajando digamos, iniciando lo que era el comité de fútbol en San Antonio y me tocaba lo que era la zona infantil. Y él, ahí lo conozco porque él monta un equipo infantil y de ahí nos conocimos y empezamos a trabajar por el deporte en el corregimiento. Entonces ahí me conozco con él y desde ahí estuve en la cancha dedicado al fútbol, a los niños, a las niñas, a los mayores, a los equipos, a los comités, a la cancha, ¿cierto? A todo el deporte de San Antonio después, porque él estuvo en la Junta Corregimental de Deportes. Mi papá siempre estuvo con los equipos para arriba y para abajo, como decía Ana. Él salía aquí sin salir el sol y llegaba en la noche. Con su gorra que lo caracterizaba y esa berraquera con la que educaba a sus alumnos. 6 de la mañana, domingos, Roosevelt, ¿dónde están? Los estoy esperando. Y ahí mismo uno, los guayos y para la cancha donde el viejo. Él tenía una costumbre, era que uno terminaba el entrenamiento y siempre decía: Señor, te damos gracias por permitirnos entrenar este día. 3 aplausos. Si usted no da los 3 aplausos, usted no puede salir de la cancha. Ay. Vaya que usted no hiciera la oración. O sea, eso era un ritual pues sagrado para él, tanto al inicio como al final. Era una motivación. Su carácter y personalidad, especialmente al enseñar, siempre estaban acompañados de una frase célebre. Y era que él decía que él quería formar personas que le sirvieran a la vida, personas que aportaran, personas que contribuyeran. Salvar vidas a través del deporte. Tomé otros caminos, me equivoqué, tomé malas decisiones y estuve alrededor de un año y medio en el piso, o sea, toqué fondo y Roosevelt me salvó. Roosevelt y el deporte. Francisco Betancourt, quien compartió con Roosevelt su gusto por la locución, recuerda cómo en los 70s se las ingeniaban para unir a la comunidad en torno al deporte. Primero era acá en la cancha de arena. Nosotros, de pelados, llegamos y evento que había, nosotros los transmitíamos. En esa época instalamos un parlante en la casa de Martín Rúa, ¿sí? Y desde allá narramos los partidos
con baffles gigantes y narrábamos los partidos, no para grabarlos, no, para que la gente que estuviera disfrutara en vivo y en directo de eso. El Viejo no solo formaba deportistas. Y para todos los de San Antonio de Prado es una vivencia. También comunicaba con su voz en la emisora que en ese momento fue Prado Cultural FM. Me acuerdo a largos rasgos del pique deportivo. Eso era una locura porque nosotros hacíamos una especie de polémica. Básicamente era Mautimio, Roosevelt y yo. Y nos poníamos primero a hablar de la actualidad deportiva de San Antonio de Prado, porque para nosotros no era tanto pues hablar del fútbol nacional ni nada, porque pues para eso están las otras emisoras, ese era el propósito. Eso tuvo mucha, digamos, audiencia. De hablar desde lo formativo también, ayudar a formar públicos para el deporte y pedagogía para el deporte. Su primer equipo deportivo fue el Baby 75 y más adelante tuvo a su cargo la selección de San Antonio de Prado, dejando huella en generaciones que formó y en otras que aún estaban por venir. En el año 2009, junto a Fernán Gómez, educador físico, estructura un proyecto deportivo que presentan a Cotrasana, marcando el inicio de una nueva etapa en su legado formativo. Bueno, Sinfode nace a partir de una idea del mismo. Él decía, hombre, ¿por qué Cotrasana no me colabora o nos colaboramos para que montemos un club? Existía el club de Prado, el club de Cardona, fue el Prado Fútbol Club, y no existía más, y él me decía, hombre, yo quiero conformar eso, ayúdeme más que todo para yo vincular la gente de Cotrasana a esto, ¿cierto? El 13 de septiembre del año 2013, el Centro de Iniciación y Formación Deportiva Cotrasana, Sinfodec, obtiene su reconocimiento como club deportivo legalmente constituido. Iban a trabajar, me acuerdo que eran dos profes, 25 niños nomás. En ese momento la cancha era de arena. Entonces insistió mucho con eso, con muchacho Fernán, lo montamos y empezamos a trabajar eso y lo apoyé y sacamos adelante el club. Nosotros como Sinfodec queremos continuar el legado de nuestro querido y recordado fundador, rescatar vidas a través del deporte. Es que fuera de manejar toda la parte deportiva, manejaba la parte del ser humano, cómo debía ser su comportamiento, y ese era como su trabajo también fuera de la parte deportiva. Venga, cómo nos debemos de comportar, tanto en su casa, con su papá, con su mamá, con los demás, cómo nos debemos de comportar. O sea. Enseñanza, respeto, incansable, humildad, ejemplo, liderazgo, amor, alegría, disciplina, oración, enseñanza. Para el Viejo, el fútbol no era un deporte de género, era de seres humanos. Alguien que haya defendido y alguien que se preocupara por el fútbol femenino, por las mujeres, fue él. Él fue un soñador, él fue una persona que muy pocos acá conocen ese tema, pero él tuvo mucho que ver ahora con lo que es Formas Íntimas acá en Medellín. Él aportó ahí su granito de arena, muchos de nosotros pudimos también estar en ese proceso gracias a él. Roosevelt siempre fue fiel creyente de que el fútbol femenino se puede impulsar, y él acá empezó con las chicas de Sinfodec. Fue un defensor del fútbol femenino a capa y espada. Fue la primera persona que pensó en esa inclusión de las mujeres en el fútbol, ¿cierto? Si el entreno era a las 7, él llegaba a la cancha a las 6. Entonces, como yo sabía que él llegaba antes, yo llegaba antes y me sentaba a conversar con él y uno lo encontraba ahí sentado, mirando al horizonte. Y empezaba, usted sabe que, y empezaba a decir, se daba una conversación de la nada. Y entonces ya cuando veía que iba llegando la gente, me palmetía y me decía, no se le olvide, usted y yo los más chimbitas. Era algo de él y yo. El Viejo Roosevelt nos dejó un legado marcado por el amor y la esperanza. Salvó vidas, formó personas y fue clave en la construcción de una sana convivencia entre los hinchas. Lo poquito que pude, digamos, saber de mi padre con respecto a lo que educó en San Antonio de Prado fue que pues, sacó mucha gente adelante, demasiado. Yo podría decir que personas de las drogas, del alcoholismo. Y era entrenar y entrenar y entrenar porque era la forma en que yo tenía que aislarme de cosas que no pues que ya había cogido pero que no debía haber cogido, ¿cierto?
Y él, dele, no, y él tenía esa cosa que lo grita, uno creía que lo gritaba, pero esa era la forma de él exigirle a uno, dele, que vamos, que no pare. Entonces yo me le paré y yo lo estrujé, y yo le dije, no más, yo ya no quiero más, déjame, no sé qué, iba a arrancar y él me cogió de los hombros, me asentó y me dijo, usted es más que eso, y usted tiene que salir adelante, y usted tiene que ser la mejor. Y eso jamás en la vida me olvidó, y yo dije, pues puta, llorando le dije, se lo voy a cumplir, y que que Dios me lo preste, para que usted me vea cumplir ese sueño, y gracias a Dios. Un legado que transformó la vida de muchos. Roosevelt reflejaba la persona orgullosa pero humilde, la persona berraca y con ganas de trabajar y salir adelante. Fuerza, muchachos, péguele con ganas, corra con ganas, y el grito. Él es la infancia, la adolescencia y la adultez de un 90% de los futbolistas de San Antonio de Prado. Roosevelt de Jesús Londoño Mira falleció el 9 de abril del 2021, pero su huella sigue viva en cada generación que formó. Mi papá nos apoyó bastante. Un ser humano lleno de virtudes y de errores y de fallas, pero una persona idónea como padre. Él conocía de todo, que le apasionaba el fútbol, era otra cosa. Mírenlo ahí, cuando tenía 18 años. Cuando tenía 18 años. Si alguien merece no borrarse nunca la memoria en gracias a lo que hizo por los jóvenes, por la juventud, por más de 50 años aquí en el corregimiento, es el cierto. Hoy le rendimos homenaje, lo recordamos con amor y preservamos su memoria con un mural en su nombre. Roosevelt es berraquera, entusiasmo, ganas. Él vivía muy pendiente de todo lo que hacíamos y todo lo que pasaba en el corregimiento, no solo en deporte, en todo, en política, en cultura, en todo. Te podía dar una clase de lo que fuera, una persona que le gustaba demasiado leer, una persona que le gustaba estar actualizándose, conociendo. O sea, él era una sabiduría andante. Le diría a Roosevelt, qué falta que nos haces. Él cantaba y declamaba, qué falta que me haces. Los fantasmas en mi pieza danzan la ronda fatal. Nunca sentí nada igual. Quiero tenerte a mi lado y en tus labios despintados besarte más y más. Gracias por transformar la vida de muchos, por tus enseñanzas y tu gran labor. Gracias, viejo. El joven y tiene sus propios sueños. Que no, hombre, es con mucho cariño. Y vuelvo a gritar otra vez como un loco desesperado tu nombre enamorado. Qué falta que me haces.